Gracias por compartir en este módulo 4 que a la doctora Karina Sur, que quizás muchos no la conocen. Karina fue la que me incluyó y me atrajo a todo este mundo de la procuración, y no solamente se quedó conforme con traerme en la procuración de órganos y tejidos, sino que también fue la culpable de que después haga terapia intensiva. Karina, una amiga de muchísimos años, que después se fue a Buenos Aires y hace muchos años dejó de ser correntina, ahora es entrerriana, y lo hice con gusto. Muchas veces le traté de convencer de toda costa a volver, pero no hubo caso. Así como decimos que Corrientes tiene Payé y nos quedamos en Corrientes, bueno, Entre Ríos, Paraná tuvo Payé y la perdimos a una gran profesional que se formó muchísimo en este tema, que es comunicación de mala noticia. Y en el año 2004, 2005, España tenía muchos cursos sobre cómo dar las malas noticias, el EDEP, el famoso EDEP. Y Karina se fue a formar a España con dos grandes profesionales, y ella, la verdad que se siguió formando y hasta un poco más deja la medicina para buscarse en esto tan apasionante que es la psicología, ¿no? Así que te agradezco, Cari, que hayas aceptado poder darnos este módulo. Esperemos que aprovechemos lo máximo posible de esta charla, que aprendamos, que uno cree que lo sabe todo, pero cuando uno escucha este tipo de charlas se da cuenta que nos faltan cosas todavía, nos faltan aprender mucho, y uno de que los que le falta aprender sobre comunicación soy yo, ¿vale? Así que te agradezco, Cari, voy a aprovechar al máximo tu charla, espero que todos lo aprovechen, y al final de su charla, el que quiera hacerle alguna pregunta lo va a poder hacer, y después también Karina va a dar toda la bibliografía que va a estar colgada en el campus. Así que bienvenido a todos y bienvenida, Karina, en este curso y en este módulo. Bueno, hola, buenas tardes, muchas gracias Chiche, muchas gracias Cucaicor, en principio por armar este curso de capacitación. Los profesionales de la salud debemos tener una actualización, una formación continua, no solamente es cuando nos recibimos y después ya comenzamos nuestra actividad, sino el día a día, ir formándonos hace que estemos a la altura de las circunstancias, y vaya que circunstancias, ¿no? Cada año en la humanidad suceden distintas situaciones, como la que estamos viviendo en este 2020, y nos tenemos que adecuar con las herramientas que tengamos, ¿no? Y desde la comunicación, cuando Chiche nos propuso hablar sobre comunicación de malas noticias, es algo que desde la procuración del trasplante siempre se trabajó intensamente, porque la comunicación, la donación y el trasplante entra en una etapa de la asistencia sanitaria donde hay una muerte, ¿no? Y entonces, donde hay una muerte, hay que hay que tener comunicación con los familiares, hay que trabajar sobre el duelo, y eso ha llevado a que, de alguna manera, los coordinadores de trasplante adquieran conocimientos específicos sobre lo que es la comunicación de las malas noticias. Sin embargo, malas noticias comunicamos todos, hagamos la especialidad que hagamos, estando en el ambiente sanitario, todos los días hacemos una comunicación de una mala noticia.
Y si bien en todas las bibliografías figura como comunicación de malas noticias, la propuesta que nosotros vamos a compartir hoy acá es si esa comunicación de mala noticia puede ser terapéutica. Nosotros creemos que sí, porque de acuerdo a cómo lo vamos a hacer, vamos a ayudar a esa persona que está recibiendo una mala noticia, o vamos a generar más daño de lo que tiene. Y en ese caso, en lugar de ser terapéutico, vamos a hacer más un efecto nocebo que una situación de ayuda. Entonces la propuesta y el desafío para nosotros es hacer una comunicación de una noticia terrible, dramática, que cambia la vida de esa familia o de ese paciente, pero que además al hacerlo, y de acuerdo a cómo lo vamos a hacer, que sea terapéutico. Así arrancamos, esa es la propuesta, ese es el desafío, y bueno, esperemos que podamos cumplir con esas premisas. Básicamente, hoy no vamos a poder compartir todo lo que nosotros trabajamos en comunicación. Hacemos un entrenamiento que más o menos es una formación de entre 8 y 12 horas, estos cursos de formación, pero básicamente lo que nosotros compartimos es los objetivos que tiene una comunicación, que interviene en la comunicación, como son las emociones, que sería como la materia prima de la comunicación. También trabajamos sobre las técnicas. Ok, tenemos emociones, tenemos un marco, que sería la empatía, pero también necesitamos utilizar técnicas. Bueno, también desarrollamos las técnicas de comunicación, el contexto en que esas técnicas las podemos usar, y como tercer módulo, digamos, o la tercer pata que trabajamos en la comunicación terapéutica es el duelo. Ustedes van a ver ahí la frase duelo agudo. Si la buscan en una bibliografía estándar, probablemente no lo encuentren, porque el concepto de duelo, el duelo es dolor, y es dolor ante la pérdida, ¿no? Sea la pérdida que sea, una pérdida material, una pérdida personal, una pérdida familiar, pero en general siempre se aborda el duelo, o sea, ese dolor por la pérdida, en un proceso, se analiza desde un proceso, desde que comienza hasta que finaliza. Y por supuesto eso no es lo que vamos a trabajar nosotros. Nosotros, una parte del duelo, que es el momento inicial, que es cuando la familia está con nosotros, o el paciente, y le hacemos una comunicación, es el primer impacto, es la mala noticia, es esa tragedia que empieza a vivir esa familia o esa persona cuando recibe una comunicación. Eso, a esa parte que en la bibliografía se la encuentra como situación en crisis o intervención en crisis, esa parte nosotros le decimos duelo agudo. ¿Por qué? Porque lo hace delante de nosotros. Nosotros estamos ahí, decimos la palabra mágica y inmediatamente comienza un estado emocional que lo tenemos que trabajar, ¿no? Así que va a ser el duelo agudo y la comunicación de las malas noticias. Hoy la idea, no vamos a profundizar, obviamente, porque para esto se requieren muchas horas, pero la intención es contarles desde qué lugar trabajamos la comunicación terapéutica, y nos vamos a centrar en algo que es muy importante y que somos nosotros, como premisa nosotros como personal sanitario. Entonces, la comunicación terapéutica inicialmente podemos definir como que tiene dos grandes objetivos iniciales para todo el sistema de salud, y un tercer objetivo que, si se cumplen los dos primeros, estaría casi garantizado, y que tiene que ver con la actividad de procuración y trasplante. El primer objetivo que nosotros nos vamos a poner cuando cuando planteamos que la comunicación debe ser terapéutica, es cuando podemos disminuir el impacto ante la pérdida. Si bien ahí dice la pérdida de un ser querido, pero acá voy a hacer una puntualización, que el duelo es ante cualquier pérdida. Entonces, puede ser la pérdida de la salud, una enfermedad,
es la pérdida de la salud. El extremo de la pérdida es la muerte de una persona, la muerte de ese ser querido. Pero cuando nosotros tenemos que informar a un familiar un diagnóstico, a un paciente un diagnóstico, por ejemplo, en la tomografía se ve un tumor, un glioblastoma multiforme, y sabemos que el pronóstico es malo, es muy grave, es un tumor muy grave, y eso es una mala noticia. Tal vez para esa persona, para ese paciente, es tan mala en intensidad como anunciar a la familia el fallecimiento de su ser querido. Entonces, esto sirve para todo, digamos, para desde comunicar un diagnóstico, comunicar un tratamiento, hasta comunicar la peor noticia que se le puede dar a una persona, que es la muerte de su ser querido. Entonces, nuestra misión, si es que le podemos decir misión, es disminuir ese impacto. Nosotros no podemos evitar la noticia. La realidad es el cáncer, es la amputación, esa es la realidad. Lo que sí podemos hacer es disminuir ese impacto de acuerdo a la forma en que lo vamos a comunicar. Y si nosotros vemos ahí esa fotito del boxeador, una cosa es que seamos ese puño con ese guante, dando la peor noticia, pero una cosa es que esa persona tenga el casco protector o que esté sin el casco protector. Cuando nosotros usamos todas las herramientas de una comunicación terapéutica, estamos dando un golpe, si se quiere, entre comillas, pero lo estamos haciendo poniéndole un casco protector a esa persona que está recibiendo la peor noticia que pudo haber recibido en su vida. Entonces, ese es el primer objetivo, disminuir el impacto de la pérdida. Y el segundo objetivo, que no es menos importante, es tan importante como el primero, tiene que ver con nosotros, con el sistema sanitario. Médicos, enfermeros, kinesiólogos, técnicos, todo el sistema sanitario que está en el momento que ingresa un paciente, en el momento en que se hace un diagnóstico o en el momento que fallece un paciente, ¿no? Y entonces, el segundo objetivo que nos proponemos o que tiene la comunicación terapéutica es disminuir esa tensión profesional, ¿no?, en situaciones críticas. Decíamos al inicio, cuando estábamos charlando con Chiche, que históricamente se habló de que comunicar una mala noticia genera mucho estrés, comunicar una muerte genera mucho estrés, que ahora la situación se complejizó mucho más, porque ahora lo tenemos que hacer en muchas situaciones a través de un teléfono, no con la persona enfrente, cosa que es mucho más difícil manejarlo, porque podemos intervenir mucho menos en una ayuda que lo podemos brindar. Y aunque nosotros no pensemos que eso no nos afecta, afecta mucho. Tal es así que ya desde hace mucho tiempo está descrito el síndrome de burnout, o sea, la persona el profesional sanitario que se quema por el estrés que le provoca no atender a un enfermo, no la patología biológica, sino que le estresa la comunicación con los familiares o con el propio paciente. Y una vez que cumplimos esos dos primeros objetivos, hablamos de que si podemos lograr ante una muerte disminuir el impacto de la pérdida, si yo me siento como profesional sanitario, me siento cómodo comunicando esa mala noticia, disminuir mi estrés profesional, puedo trabajar la utilidad de la donación y el trasplante no solamente para el paciente que está en lista de espera y que necesita un órgano o un tejido para continuar su vida o mejorar su calidad de vida, sino también mostrar a esa persona lo terapéutico que es para el duelo, ver la utilidad de que un órgano o un tejido de su familiar haya podido trasplantarse. De esa manera, y esto lo sabemos no porque somos estudiosos o iluminados, esto nos han enseñado las familias donantes nos han enseñado cuánto les ha ayudado a ellos pasar por este proceso de donación.
nos han dicho una curita para el alma, un bálsamo para tanto dolor. Entonces nosotros sabemos que la donación y el trasplante le sirve no solamente al paciente que se va a trasplantar, sino a la persona, a la familia que está perdiendo ese ser querido. Entonces, si nosotros sabemos que eso es útil y que es terapéutico, ¿cómo no vamos a generar la situación adecuada desde el punto de vista comunicacional para que esa persona no se prive de ese beneficio? Entonces, por eso decimos que si se cumplen los primeros dos objetivos, el tercero está casi garantizado. Bueno, y vamos a seguir avanzando. Esto es algo conocido por ustedes, seguramente todos los que están presentes en el curso tienen que ver con algún área de la medicina, del campo de la salud, así que esto es algo que seguramente le es cotidiano, y esto tiene que ver con que nosotros nos hemos preparado durante años en nuestra vida profesional para ser eficaces en nuestra profesión, para dar una ayuda eficaz. Sea la rama que sea y la especialidad que sea, lo hemos hecho a través de años adquiriendo conocimiento, adquiriendo habilidad, poniendo esfuerzo, hacer tantas guardias por semana en épocas de residencia, etcétera, etcétera. 7 años de estudio en la facultad, después la especialización, son años y años de estudio, de habilidad y de esfuerzo que ponemos para que lleguemos a esta ecuación, al resultado de esta ecuación, que podamos dar una ayuda eficaz en lo biológico. Eso lo sabemos hacer muy bien, eso no nos estresa, nos sentimos muy cómodos cuando vamos a atender a un enfermo y hacemos un diagnóstico, ponemos un tratamiento, hacemos la intervención que tenemos que hacer, eso no nos genera ningún problema. Ahora, cuando todo eso que hacemos en la biología lo tenemos que trasladar a la familia o al propio paciente, ahí sí que hacemos un poco de agua porque no hemos recibido el entrenamiento que hemos recibido en lo biológico. Entonces, nosotros entendemos que este tema tiene que tener un abordaje integral. Y entonces le hemos puesto, acá con mi amigo y colega, compañero Nicolás, que él aportó el término psicoprofilaxis, le hemos puesto abordaje integral biológico-emocional. O sea, trabajar este tema, estudiar este tema de la comunicación debe ser integral. O sea, nosotros nos debemos formar en la facultad, donde la formación que estemos haciendo, debemos formarnos desde el punto de vista biológico, conocer los órganos, conocer los sistemas, cómo funcionan, etcétera, etcétera. Pero además debemos formarnos cómo funciona la mente, cómo funcionan las emociones, porque eso no solamente tiene que ver con un enfermo y su familia, sino tiene que ver con nosotros también. Entonces, desde este punto de vista, tenemos una víctima primaria, le pusimos así, la víctima primaria que sería nuestro paciente, una persona que está haciendo su vida normal y de pronto desarrolla una enfermedad y necesita una internación, está grave, su vida corre peligro y es una víctima del sistema, digamos, una víctima de su enfermedad, una víctima primaria, a la cual nos vamos a evocar con todos nuestros conocimientos para intentar salvarle la vida. Después tenemos una víctima secundaria. Esa víctima secundaria es su familia. Esa víctima secundaria está detrás de la puerta de la terapia intensiva, detrás de la puerta del quirófano, detrás de la puerta de la guardia, donde estuviera internado su familiar, está esperando cuál es la evolución de su ser querido. Y en potencial tenemos una víctima terciaria. En potencial digo porque si nosotros como profesionales sanitarios no entendemos que es importante trabajar las emociones y trabajar la comunicación, nos vamos a terminar convirtiendo en una víctima terciaria. Y esto ya se sabe y se conoce hace mucho tiempo, esto lo del EDEP que decía Chiche, es que en la década del 90
ya en Europa se comenzó a hacer un trabajo intenso para entrenar a los profesionales sanitarios a comunicar la mala noticia, y en el año 95 ya salió la primera publicación en la revista JAMA, donde la doctora Levenson demostró que el 90% de los juicios de mala praxis tenían que ver no con un error médico, sino con un error o con una falta de comunicación sobre las actuaciones médicas que se hicieron. Entonces, llevamos más de 2 décadas trabajando en este tema, o sea, en el mundo entero, porque realmente es preocupante la importancia que tiene comunicar adecuadamente una mala noticia, no solamente por el daño que le podemos provocar a un ser querido, sino además para evitar los juicios de mala praxis que lejos de disminuir han seguido en aumento, ¿no? Así que nosotros, como personal sanitario, nos metemos adentro y vemos a la víctima, nos vemos como potenciales víctimas terciarias si no trabajamos en el campo emocional para conocer lo que nos pasa a nosotros, para conocer lo que le pasa a las personas con las que nos estamos comunicando y aprender a gestionar las emociones. En eso nos vamos a detener bastante en el encuentro de hoy. Entonces, básicamente, ¿qué pasa cuando se experimenta una emoción? ¿No? Y hay un montón de definiciones, eso se puede buscar en distintos lugares, hay un montón de definiciones en cuanto a lo que son las emociones y demás, pero básicamente las emociones son estados mentales que no son subjetivas solamente, van a ser objetivas porque van a tener cambios fisiológicos y van a tener una traducción en su comportamiento. O sea, si bien van a nacer a nivel cerebral, a nivel mental, pero nuestro comportamiento va a estar mediatizado por una emoción, ¿no? La primaria ante ese comportamiento. Entonces, sí que es importante saber que que las emociones tienen que ver con un estado mental y que es una función del cerebro. Si lo empezamos a mirar desde ese punto de vista, también lo empezamos a integrar más a la biología, así como el hígado tiene la función relacionada con la bilis y la digestión y el metabolismo, y el páncreas con la insulina y los riñones que filtran, el cerebro tiene funciones. Y dentro de eso están las emociones, ¿no? Tenemos más de 100 millones de neuronas y cada neurona tiene 100.000 conexiones, con lo cual los circuitos neurológicos que se producen cuando se descarga una emoción altera y recorre todo el cerebro, todos los hemisferios cerebrales y el sistema límbico, y genera un comportamiento. O sea, no es solamente que queda en el estado mental y no es solamente que queda en el aparato subjetivo, si se quiere. Entonces, básicamente esto solamente, no es para profundizar, pero solamente quería mostrar esto, bueno, ustedes lo conocen muy bien. El cerebro sí que tenemos una parte, el cerebro más primitivo, el cerebro límbico, que tiene que ver con todo lo que es el mesencéfalo, todo lo que es el sistema nervioso autónomo. Su función es protegernos ante la supervivencia. Fue el primer cerebro, así que tiene que ver con la supervivencia y lleva millones de años de evolución. Con lo cual, esta parte del cerebro es una parte inconsciente. Esto como para ya apuntar, ¿no? Esta es una parte inconsciente y una parte que no pasa por nuestro nivel de conciencia o no nos damos cuenta cuando este cerebro entra en acción. Y luego tenemos la otra parte del cerebro, que es la parte más evolutiva, la más nueva, que tiene que ver con la neocorteza, y que es la parte donde se va a procesar lo cognitivo y donde se va a procesar todo lo que vive inicialmente el sistema límbico, ¿no? El cerebro más antiguo, el cerebro reptil. Entonces, básicamente, tanto
el cerebro como órgano reflejo actúa ante un estímulo externo, por un reflejo externo, o un estímulo interno. Ese estímulo externo, o sea, para que actúe, tiene que ver, va a utilizar los 5 sentidos que tiene, ¿no? El tacto, la visión, el olfato, lo auditivo, y el estímulo interno tiene que ver con el estado mental, con los pensamientos, los recuerdos. Cualquiera de esos dos estímulos va a poner en marcha el funcionamiento mental. Entonces, vamos a hacer de cuenta que este cerebro corresponde a una persona que ingresa a la terapia intensiva o al shock room o donde sea y ve a su familiar conectado a equipos, a respiradores, con catéteres, bombas de infusión, y recibe ese primer impacto. Y ese impacto lo recibe a través de los sentidos, a través de la vista. Entonces, básicamente, esto es lo que ocurre en milésimas de segundo. O sea, es algo automático que está sucediendo en una persona cuando contacta con un estímulo externo, en este caso, pongamos el estímulo visual. Este cerebro recibe una información del exterior, rápidamente va al sistema límbico, rápidamente va al centro del tálamo, es el centro receptor de todos los estímulos sensoriales, es el primer filtro. De ahí del tálamo baja a la amígdala, de la amígdala, por un lado, todo esto es en forma simultánea, ¿no? Una vía va para arriba, otra vía va para abajo, de ahí del mismo centro va una vía rápida hacia la corteza occipital, que es donde está la parte visual, que es donde se va a decodificar la información, la imagen, que es lo que está viendo esa retina. De ahí trae la información y dice, lo que estás viendo es es tu familiar en una terapia intensiva conectado a un respirador. En forma paralela, todo esto es paralelo y simultáneo, desde esos ganglios baja una vía rápida por el bulbo al resto del cuerpo, para que el cuerpo se prepare para la reacción que va a necesitar en forma adaptativa a lo que está experimentando como estado mental, ¿no? También no solamente prepara el cuerpo, esa información de la corteza occipital, prepara el cuerpo en todo lo que sea la parte respiratoria, la parte cardiovascular, todo lo que es la noradrenalina, la adrenalina, el cortisol, todo lo que se secreta en un estado donde la persona tiene que decidir qué hacer, sino además vuelve una vía a la corteza frontal, aparece ahí el pensamiento y eso vuelve a generar un círculo hacia la amígdala, donde se va a seguir retroalimentando. Entonces, si bien lo primero que aparece es una emoción ante el impacto, el estímulo externo, que puede ser veo a mi familiar internado o veo a mi familiar muerto, eh, el primer estímulo que se genera la emoción de miedo, el cuerpo se prepara para responder ante esa emoción, y a su vez, posterior a eso, la persona es consciente de lo que está sintiendo, piensa en el miedo, y eso se sigue retroalimentando. Entonces, se produce un círculo, digamos, entre pensar, sentir, y eso se sigue retroalimentando. Ahora, esto todo pasa en una milésima de segundo y pasa de una manera inconsciente. La persona no sabe que está experimentando eso. ¿Por qué compartimos esto en forma rápida? Y esto es algo simbólico, por supuesto que tiene un poco más de complejidad, para que podamos entender qué es lo que está pasando en una persona cuando escucha una palabra, cuando ve una imagen, cuando siente algo. Pasa todo esto y la persona se prepara para actuar. Entonces, esta persona podría ser ese cerebro que vimos anteriormente. Este puede ser su familiar, todo simbólico, su familiar que ingresó a la guardia después de todos los esfuerzos que hemos hecho para atenderlo. Esa persona fallece. Y aquí estamos nosotros, en la tercer pata que vamos a intervenir,
que a pesar de haber hecho todo el esfuerzo para salvar la vida, no lo pudimos hacer, esa persona termina falleciendo y eso se lo tenemos que comunicar a este ser querido, ¿no? Entonces, nosotros, lo que decíamos en el primer objetivo, atenuar el impacto de la pérdida. La pérdida no la podemos evitar, la muerte sucedió. Sin embargo, nosotros podemos, conociendo cómo funciona la mente, conociendo cómo funcionan las emociones y qué herramientas tenemos para manejarla, podemos disminuir ese impacto ante la pérdida. Entonces la pregunta sería si estamos facultados para hacerlo. Bueno, tal vez a través de estos cursos y estas charlas podemos empezar a pensar que si no tenemos todas las herramientas, la podemos buscar, porque somos seres sociales, la comunicación tiene que ver con ser humano, con ser un ser social, el cerebro está preparado para ser un ser social, y entonces es momento de que si no lo tenemos incorporado en nuestra formación profesional, lo tenemos que ir incorporando de a poco. Entonces, básicamente esto, lo volvemos a decir, ¿no? Podemos ser esta primera imagen cuando vamos a comunicar una mala noticia. Fíjense, esta imagen de boxeador, podemos ser el puño que golpea, ¿ah? Y esto va a ser muy, muy doloroso ese golpe, se lo va a ver como un golpe, o podemos ser esto. Esta sería una comunicación tradicional, muchos familiares nos dicen, fueron poco humanos cuando nos comunicaron la noticia, o podemos ser terapéuticos, y terapéutico significa, la persona va a recibir el duro golpe de la noticia, de la muerte o de la enfermedad, pero nosotros le vamos a poner un casco protector. De esa manera vamos a ir disminuyendo ese impacto emocional que provoca esta dura situación que es una tragedia familiar, ¿no? Y solamente lo vamos a poder hacer si tenemos en cuenta esto que charlábamos rápidamente de qué es lo que sucede cuando se experimenta una emoción. Entonces, básicamente, seguimos con la imagen del cerebro, esa resonancia del cerebro, ese corte, donde podemos ver todas las partes del cerebro, la más antigua y la más vieja, y cómo funciona, ¿no? Y acá tenemos una imagen que esto simboliza un poco el tiempo de evolución que tiene el sistema límbico, ¿eh? El hombre de las cavernas, los primeros humanos, los que sí tenían, tal vez muy poco desarrollada la neocorteza, pero sí tenían un gran desarrollo de lo que es la parte límbica, porque eso les permitía sobrevivir. Bueno, el sistema límbico, cuando entra en acción porque hay un peligro externo, y entra en acción porque hay que garantizar la supervivencia, aparecen todas las emociones, pero no aparecen con poca intensidad. Aparece con esta imagen, que también es muy representativa, la imagen de un tornado, y es lo que muchas veces decimos está en un desborde emocional. Este desborde emocional lo vemos habitualmente, no solamente en el sistema sanitario, lo vemos en cualquier situación donde aparece una mala noticia o una situación de estrés, ¿no? A veces si dejé mi auto estacionado afuera de mi casa y cuando salgo, o afuera de mi trabajo, y cuando salgo me lo encuentro chocado, puede ser que aparezca un desborde emocional, ¿no? Y ahí, en ese desborde emocional voy a decir y hacer cosas que obviamente no van a estar pensadas, y que después probablemente me arrepienta de lo que haya hecho o lo que haya dicho, ¿no? Y eso tiene que ver porque todo lo que aparece en este desborde emocional está relacionado con el sistema límbico, está relacionado con una parte que es inconsciente y que no puedo tener el control. Nosotros como seres racionales no tenemos el control del sistema límbico cuando éste entra en acción, porque entra en acción justamente para garantizar la supervivencia. Y mientras que el sistema límbico está en acción, está operando y está apareciendo un montón de emociones, pusimos el dolor como un resumen del conjunto de las emociones negativas que aparece,
La mente racional, que tiene que ver con el frontal, la mente racional está en niebla, se ve poco claro, todo es confuso. Es más, cuando nosotros damos un diagnóstico, a veces de cáncer, de muerte, el diagnóstico que sea, hasta vemos que las personas hasta ponen cara de confusión, nos dicen, ¿cómo nos dijo? Pero ¿esto qué quiere decir? Y tratan de armar una idea en la cabeza y no lo pueden hacer. Y muchos hasta lo expresan verbalmente y dicen, disculpe, pero esto es muy confuso. Cuando lo trajimos con fiebre y 2 días después nos están diciendo que nuestro familiar falleció. O sea, esto no se puede entender. La mente racional queda en un estado de confusión, en un estado de niebla, todo se ve poco claro, y la mente emocional, el sistema límbico está desbordado. Bueno, conocer esto a nosotros nos puede dejar un poco más tranquilo para saber que en esta parte, cuando el límbico está en plena acción, no tenemos que ponernos enfrente del tornado. Porque si nos ponemos enfrente del tornado, el tornado nos va a llevar puesto. Esto es cuando vemos una persona que está muy nerviosa y nosotros le decimos, tranquilícese, por favor, tranquilícese. O sea, tranquilícese, que lo usamos habitualmente, es ponernos enfrente del tornado. Con eso garantizamos que el tornado nos va a llevar puesto. Y lejos de tranquilizarse, se va a poner más nervioso, va a ponerse más intenso y probablemente el conflicto vaya creciendo, ¿no? Entonces, conocer estas cosas nos permite saber que cuando nosotros estamos informando un diagnóstico, un tratamiento o el resultado de lo que hemos hecho, poco se va a entender desde lo racional, y a veces le decimos, pero usted no me entiende, y insistimos, pero no me entiende, no me entiende. Poco se va a entender de lo racional, porque el frontal está atontado. Si vale la palabra usarla, está como atontado. Y lo que está exacerbado es el límbico. Y eso es totalmente irracional, eso tiene que ver con las emociones, y eso está exagerado porque tiene que ver con una parte de nuestro cerebro que se relaciona con la supervivencia. Entonces, conocer esto nos puede dejar un poquito más tranquilo para empezar a gestionar nuestras propias emociones primero y después las emociones con las personas que nos comunicamos. Entonces, básicamente, y ya vamos entrando un poquito a algunas herramientas que hemos encontrado y que son como simples para ir conociendo este tema. Tomamos varios autores, uno de ellos el doctor Robert Plutchik, que fue un médico y psicólogo que en la década del 80 vino estudiando bastante tiempo antes que en la década del 80, pero en esa época describe la rueda de las emociones eh, como como para tratar de sintetizar y objetivar lo que son los estados mentales, ¿no? Y lo deja muy claro en uno de sus últimos libros, lo deja muy claro que las emociones no es algo subjetivo, no es algo de la mente que anda por ahí, que no tiene nada que ver con mi vida física, digamos, ¿no? Las emociones son una respuesta conductual objetiva. Una emoción va a determinar un comportamiento, va a determinar el funcionamiento de mi cuerpo, o sea, vaya que sí que es objetivo, ¿no? Y que tienen una función adaptativa, o sea, las emociones no están por casualidad y no sobran, las emociones son útiles para vivir, o sea, si intentamos sacar a las emociones de nuestra vida, vamos a estar en problemas, porque nosotros vivimos a través de las emociones, ya sean de una polaridad a otra, pero las emociones es la base de nuestra vida, y por eso vamos a puntualizar en eso. Entonces, básicamente, esta información está en todos lados, igual nosotros les vamos a dejar la bibliografía, pero si ustedes ponen en internet Plutchik, aparece mucho de esto. El doctor Plutchik describe muchas emociones, pero las básicas y las primarias son 8. Más o menos coincide con otros autores que en la misma época empezaron a describir 7 emociones básicas, 8, básicamente todos coinciden
en que las emociones básicas son 8, y después se van combinando entre las primarias para generar las secundarias, las terciarias y demás. Bien se describen entre 8 emociones básicas, se describieron hasta 700 emociones en total. El doctor Paul Ekman describe hasta 700 emociones. O sea, fíjense el gran campo de estudio que son las emociones, ¿no? Como en todos los aspectos de la vida. Y en lo que representa a nosotros, en lo que se refiere a nosotros como sistema sanitario, con más importancia aún para una parte de las emociones. Entonces, básicamente el doctor Frucci describe 8 emociones, pero que son emociones que son complementarias, son 4 duplas que tienen su complemento, ¿no? O sea que, por ejemplo, de este lado vemos que es una flor que tiene distintos colores y con distinta intensidad. Entonces por ahí vemos en este extremo que está el enojo, y su complementaria o su opuesta es el miedo. En este otro pétalo estaría la alegría y su opuesta sería la tristeza. Entonces, también es importante recalcar que son opuestas. Entonces, no se pueden experimentar las dos emociones a la vez. O experimento la alegría o experimento la tristeza. O experimento la ira, el enojo, en su extremo la furia, o experimento el miedo, el terror. Siempre voy experimentando una o la otra. La otra dupla de emociones tenemos en un extremo la confianza con sus distintos grados de intensidad, en menor intensidad la aprobación y en mayor intensidad la admiración, y las emociones opuestas, el rechazo, ¿no? Descrita o traducida como aversión, tedio, que es la menor intensidad, o el odio, que es la mayor intensidad. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que yo o estoy experimentando confianza o estoy experimentando rechazo. ¿Eh? Y ya vamos a ver que cada emoción tiene su función. Y la otra dupla va a ser la anticipación o la sorpresa, ¿no? O experimento la sorpresa o experimento la anticipación. La combinación de emociones primarias van a generar emociones secundarias. Por ejemplo, la combinación de la confianza con el miedo genera la sumisión. Remarco esta porque estas dos emociones son muy importantes en el sistema sanitario. Fíjense, un paciente seguramente va a tener miedo, un paciente que se interna, que le dice que tienen que operar y amputar una pierna, va a tener miedo. Pero como ese paciente además tiene confianza en su médico, va a aparecer como resultado la emoción secundaria, que es la sumisión. A pesar de que tiene miedo, pero tiene confianza, el paciente se somete al tratamiento o se somete a lo que nosotros le propongamos. O sea, debe haber confianza y sumisión en el sistema sanitario para que nosotros podamos atender a los pacientes. Si no hubiera esa emoción, va a ser muy difícil que lo podamos atender. Fíjense que la combinación, por ejemplo, del enojo, de la ira, con la anticipación, genera la agresividad. El rechazo más el enojo genera el desprecio. El miedo y la sorpresa genera el susto. Bueno, se van a ir combinando las emociones primarias para dar combinaciones secundarias, las secundarias para dar combinaciones con las terciarias. No es para profundizar en esto, solamente queríamos compartir la rueda de las emociones para ver desde qué lugar nosotros fuimos entendiendo y consideramos que es una imagen práctica para comprender cómo funcionan las emociones. Y entonces básicamente para, para describir así puntualmente las funciones, las emociones decíamos que tienen una función. Primero, que las emociones no son malas ni buenas, tienen una función y son adaptativas. Esta línea viene es una línea evolucionista y viene también, está de la mano con Darwin, y desde Darwin hasta la fecha se han ido proponiendo distintas teorías donde la persona, el ser humano, se va adaptando al medio donde vive a través de las emociones. Y las emociones tienen una función. Por ejemplo, el miedo
tiene una función, la función es de protección. O sea, me tengo que proteger ante algo externo que me pueda provocar un daño. Entonces, como la función es de protección, aparece el miedo. ¿Y para qué aparece el miedo? Para prepararme para atacar o para huir, de acuerdo al contrincante, o voy a huir o voy a atacar. Esa va a ser una evaluación posterior, pero el miedo tiene su función, que es de protección, y además de su función tiene su expresión. Esto sí lo vamos a ver en el trabajo de Ekman, donde él fue describiendo lo que son las expresiones faciales de las emociones. La otra dupla, o sea, lo complementario, la opuesta al miedo, es el enojo. Fíjense, nadie duda que esta fase es una fase de enojo, ¿no? La mirada, las cejas, el surco nasogeniano. Bueno, el enojo tiene una función. La función es de destrucción. Si mi psique interpreta que afuera hay un peligro, se genera el enojo para destruir ese peligro. Entonces, la conducta que va a suceder va a ser una conducta de ataque. Entonces, el enojo, a veces uno dice, bueno, pero no te enojes. O sea, no podemos pedir que no se enojen porque el enojo nació para algo. Su sistema límbico generó enojo para destruir un daño potencial. Entonces, decíamos que el límbico tiene que ver con la evolución de miles y miles de años, con lo cual es una parte del cerebro que está relacionado con la supervivencia. Entonces, aunque no haya un peligro real afuera, en el entorno, si el estímulo externo para mí sí que genera un peligro por una memoria emocional, mi sistema límbico va a generar el enojo con la función de destruir ese daño potencial, que volvemos a repetir, puede ser un daño potencial, puede ser que no haya un verdadero peligro. Entonces, mi cuerpo se va a preparar para el ataque. ¿Se acuerdan en la imagen donde estaba el cerebro, que se producían distintas líneas, vías nerviosas, y una de las vías bajaba por la protuberancia al bulbo raquídeo y al resto del cuerpo para preparar al cuerpo? Bueno, la conducta de ataque prepara no solamente la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, las glándulas suprarrenales con todas las hormonas del estrés, sino además prepara todos los músculos de los miembros, sobre todo, miembros superiores e inferiores, para generar una conducta de ataque. Fíjense que el cuerpo se prepara todo gracias a una emoción que, si bien nace en la mente, pero que va a tener una traducción objetiva. Ese fue el gran trabajo de Plucci para mostrarnos la importancia que tiene conocer las emociones y cómo gestionarlas. La otra dupla, la alegría y la tristeza. La alegría tiene una función, que es la reproducción. La alegría proporciona un humor estable y también permite recuperar cosas que hemos perdido, ¿no? Si la tristeza se produce cuando tenemos una pérdida, después de la tristeza va a aparecer la alegría, y justamente va a ser para recuperar eso que está perdido. Entonces, volvemos a decir lo mismo, esta emoción, como todas las otras, tiene una función adaptativa. La complementaria o la opuesta, la tristeza. La función que tiene la tristeza es la reintegración. O sea, gracias a la tristeza nosotros podemos asimilar el daño. A veces nos incomoda estar ante una persona triste. No hablemos de un familiar, un paciente, hablemos de un familiar nuestro, de un amigo, que lo vemos triste, y cuántas veces le decimos, bueno, pero no es para tanto, no te pongas triste, vamos a salir, vamos a comer un asado. Intentamos sacarlo de la tristeza, y sin embargo nosotros tenemos que saber que gracias a que su sistema límbico está experimentando la tristeza, le está proporcionando al cuerpo el terreno para asimilar ese daño. Entonces en la tristeza todo el metabolismo baja, así como en el enojo todo el metabolismo
se exacerba y prepara el cuerpo para el ataque, en la tristeza todo está en baja para poder asimilar ese daño. Imagínense que nosotros, si no, ¿cómo asimilaríamos un daño si no estuviéramos con un metabolismo al mínimo? Explotaríamos, o sea, no podríamos, si estuviéramos con una frecuencia cardíaca de 180 o una presión arterial también tan alta, va a ser muy difícil poder asimilar. Sin embargo, gracias a la tristeza asimilamos el daño. Entonces, tenemos que permitir que las personas estén tristes. Y si se cae en la traducción corporal de la tristeza es el llanto. Bueno, si se cae una lágrima no pasa nada. Le permitimos al paciente, al familiar que llore, porque sabemos que está expresando una emoción que le está permitiendo asimilar lo que le estamos diciendo. Eh, Así que es fundamental. Todas las funciones, todas las emociones tienen función. Si nosotros sabemos eso, nos quedamos tranquilos, porque simplemente les estamos dando el espacio para que experimenten todo lo que necesiten experimentar ante esta mala noticia o esta tragedia. La otra dupla que tenemos es la confianza versus el rechazo. La confianza permite que la humanidad esté en grupos, que nosotros seamos seres sociales, lo hacemos gracias a la confianza. Ahí está descrito como que la función de la confianza es la afiliación, ese es el objetivo de la confianza, ¿no? Eh, Participación en grupo, que estemos en familia, con compañeros de trabajo, con los amigos, gracias a que experimentamos la confianza. Y es muy común en nuestro ambiente la imagen o el símbolo de mi médico de confianza. ¿A quién le vas a preguntar si tengo que tomar tal o cual medicamento? A mi médico de confianza, a mi kinesiólogo de confianza, a mi enfermero de confianza. O sea, la confianza es una emoción que nos permite a nosotros la afiliación. Fíjense lo importante que es. Si no está la confianza en el sistema sanitario, la tenemos que generar. Y a veces no nos damos cuenta, pero decimos palabras o tenemos gestos que rompemos la confianza con esa persona y aparece lo que nosotros no queremos. Aparece la desconfianza. Y una vez que aparece la desconfianza, después es muy difícil volver para atrás. Se puede, pero es muy difícil volver para atrás. Entonces, nuestro sistema sanitario, nosotros si tenemos que ser aliados de una emoción, es la confianza. Y si no está, la tenemos que generar. Porque si no, lo opuesto va a ser el rechazo, descrito o traducido como disgusto o asco. Fíjense que en la expresión facial se ve muy bien lo que es el rechazo, el disgusto, que nosotros solemos ver esta cara cuando vemos una comida en mal estado o cuando, sin embargo, este rechazo, este asco, nos puede generar una comida en mal estado o nos puede generar una palabra o un gesto que escuchamos o que acabamos de ver. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra psique interpreta una palabra clave que es veneno. Entonces, ante esto que es veneno, que va a ser un veneno psicológico, mi sistema va a producir una emoción que va a garantizar el rechazo para evitar la intoxicación, porque la función que tiene el disgusto es alejar el daño. Bueno, la vergüenza es es otra de las emociones secundarias que tiene que ver un poco también con el rechazo. La anticipación versus la cuarta dupla, y ya terminamos con estas emociones, con la descripción de estas emociones. Nos detenemos porque esto es importante, después avanzamos rápido. La otra dupla es la anticipación versus la sorpresa, ¿no? Si nosotros vemos, la anticipación es una emoción muy, muy positiva. Los deportistas, sobre todo los deportistas de alta competición, están muy entrenados en la anticipación porque están buscando soluciones alternativas. Incluso hasta lo decimos, se está anticipando, ¿no? Se está anticipando para ver dónde cae la pelota. Bueno, nosotros tenemos que saber que las personas, el doliente que está transitando un estrés porque está en una situación crítica, está también experimentando la anticipación, ¿no? Está buscando soluciones alternativas.
Entonces, y son aquellos pacientes o familiares que nos dicen, ¿lo podemos trasladar a otro lugar? ¿Tienen todo para hacer? ¿Podemos hacer la tomografía? ¿Podemos trasladarlo a Buenos Aires? Etcétera, etcétera. O sea, cuando aparece la anticipación, nosotros a veces interpretamos mal de que hay desconfianza o que no nos quieren. No, cuando aparecen esos signos de ansiedad, es porque se combina el miedo con la anticipación. Entonces, el paciente o la familia está buscando otras soluciones. Y eso lo vemos a diario en el sistema sanitario. Lo opuesto a la anticipación es la sorpresa. Nosotros como seres humanos manejamos muy mal la sorpresa. Manejamos mejor la anticipación y manejamos mal la sorpresa. Es cuando algo nos toma por sorpresa y entonces rápidamente nuestra psique intenta buscar reorientarse y la función que tiene la sorpresa es hacer foco, buscar, facilita la atención y explora a ver cómo salgo de cómo interpreto esta sorpresa. Cuando la sorpresa se combina con el miedo, aparece el susto. Fíjense, este es un rostro de sorpresa, pero esto, que es muy clásico, el extremo interno de las cejas, esto se combina con el miedo, la sorpresa con el miedo, y aparece el susto. Bueno, eso era para mostrar que más o menos no solamente esto está pasando a nivel mental, sino también tiene una traducción en la cara de la persona que está enfrente nuestro, ¿no? Y acá solamente un ejercicio. Durante la internación, nosotros lo que solemos ver es miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a que pase lo peor. Eso es lo que solemos ver habitualmente. Todo el tiempo nos están preguntando, ¿y cómo va? ¿Y cuándo me voy a operar? ¿Y qué salió la anatomía patológica? Y, o sea, todo el tiempo la persona que está internada en el sistema sanitario tiene miedo, no solamente el paciente, sino su familia. De hecho, siempre está con miedo, va variando en intensidad, pero no está en un shopping, está internado en un hospital. Entonces, el miedo va a ser la base de su estado emocional. Pero también esa persona va a tener confianza, con lo cual siempre se va a someter al tratamiento, se va a someter a todas las intervenciones que nosotros podemos ofrecer para mejorar o salvar la vida, pero tenemos que saber que a veces ese miedo se combina con la anticipación y aparece la ansiedad. La ansiedad. Y entonces, acá por ejemplo, una frase, y entonces aparece la típica frase, ¿cómo está fulano? Dice, ¿cómo está mi hijo? ¿Cómo está mi marido? ¿Cómo está mi padre? Y están todo el tiempo y nos persiguen por los pasillos, nos golpean cada rato la puerta, ahora nos están mandando por teléfono, ¿cómo está fulano? ¿Cómo está mi hijo? ¿Cómo está mi ser querido? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Y entonces nosotros podemos interpretar y decimos, uy, lo más leve que decimos es, uy, está un poco denso este familiar, pero más de una vez decimos, qué bárbaro, no confían en nosotros. No, no es que no confían en nosotros, es simplemente que apareció la anticipación. Ya tiene miedo a que suceda lo peor, pero sumado a la anticipación, va a aparecer la emoción secundaria que va a ser la ansiedad, y esa persona va a estar ansiosa. Y ojo, que si nosotros no interpretamos que la ansiedad es producto de la anticipación, podemos interpretar que en realidad lo que hay es desconfianza y después, si aparece la desconfianza, esto se puede complejizar un poco más, aparece la ira, el enojo, ahí eso termina en la agresividad y demás. Se van combinando las emociones primarias, van apareciendo las secundarias. Lo que nosotros tenemos que saber es que las emociones tienen que ver con el sistema límbico del paciente o de la familia. No tiene que ver con nosotros. Entonces, si conocemos eso, ya nos quedamos un poquito más tranquilos y nos preparamos para empezar a utilizar las técnicas de comunicación. Que ya les adelanto, las técnicas de comunicación, la función que tienen es reflejar estas emociones, porque el que está experimentando las emociones no sabe lo que le está pasando.
el que está experimentando el miedo no sabe que tiene miedo, el que está enojado no sabe que está enojado, hasta que de alguna manera nosotros se lo podemos mostrar. Eso era solamente un ejemplo, bueno, emociones secundarias, emociones terciarias, no es para profundizar esto, solamente para decir que las emociones se van combinando y van apareciendo distintas emociones, y hay descritas hasta 700 emociones. Pero básicamente lo otro que queremos compartir es esto, ¿no? Que las emociones, como decía Pluche, tienen una función adaptativa, o sea, sobrevivir, y va a utilizar distintos estados emocionales para garantizar la supervivencia. Pero también tenemos que saber que estas emociones son producidas, obviamente, hay circuitos neuronales, y que existen lo que Giacomo Rizzolatti, un italiano, un neurobiólogo, que en el año ya 2005 describe, esto ya se venía trabajando antes, pero se describe y se publica las neuronas en espejo, que si bien la mayor cantidad de neuronas están sobre todo en el área temporal, que se relaciona mucho con el aprendizaje, pero muchas vías llegan hasta el sistema límbico. Y por eso es que nosotros podemos ver, acá yo utilicé dos imágenes que me gustan mucho, y si no vieron, dos imágenes de la película Intensamente, que si bien parece que es para chicos, pero tiene mucho de aprendizaje también para los adultos, ¿no? Si nosotros podemos ver en esta primera imagen, es claro que esta niña está enojada, el enojo de ella genera el enojo en el padre, ¿no? Y esto se produce y es viable gracias a las neuronas en espejo. Esas neuronas en espejo es límbico-límbico. O sea, ¿qué quiere decir límbico-límbico? O sea, nuestro sistema límbico con el que está enfrente. Nosotros a veces no nos damos cuenta que estamos experimentando la misma emoción del que está enfrente, sobre todo si estamos en sintonía con esa persona. Es muy difícil no ponernos tristes si vemos un amigo, un hermano, un padre, un ser querido nuestro que está pasando mal, que está muy triste, ¿no? A veces hasta vemos una persona llorar y lloramos, vemos una persona que se está riendo y que está feliz y nos reímos. Incluso se habla de que las emociones son contagiosas. Bueno, se contagian gracias a que existen las neuronas en espejo. Una parte de mi límbico, interactuando con el límbico del otro, entran en sintonía y se expresan y se experimentan el mismo estado emocional. Las neuronas en espejo nos permite que seamos seres sociales. Gracias a las neuronas en espejo somos seres sociales. Y acá le damos gracias y honramos el gran trabajo que hizo el doctor Paul Ekman, un psicólogo que en la década del 60, en realidad su primera publicación fue en el año 1955, donde él empezó a estudiar, igual que Pluche, empezó a estudiar las emociones básicas, las emociones secundarias, las terciarias, pero además empezó a relacionar la expresión facial con cada emoción. Entonces él es el que describe las microexpresiones faciales relacionadas a cada una de las emociones. Y esto, ¿por qué se da, digamos, no? O sea, lo que decíamos, toda la expresión emocional que tiene que ver con el sistema límbico es un camino bajo la conciencia, eso no es consciente. Y esa parte de nuestro cerebro tiene comunicación directa con los músculos de la cara. Entonces, cuando el límbico está experimentando una emoción, rápidamente está generando una traducción corporal en la facie de la persona que está experimentando. Entonces, una de las cosas interesantes que hizo el doctor Ekman fue recorrer, estudiar muchas civilizaciones, o sea, las civilizaciones tanto occidentales como las asiáticas, pero también estudió pueblos como de las islas del Pacífico, de Nueva Guinea y demás, pueblos que no habían tenido contacto con la civilización, o sea, no tenían influencia con la civilización, ni televisión, ni mucho menos, y sin embargo estudió las emociones y su expresión facial. Y lo que pudo ver
es que la expresión facial es universal, que ya sea en el hombre moderno, en Nueva York, en cualquier parte de Latinoamérica, o en esos pueblos donde no tenían contacto con la civilización, la expresión facial era la misma, se correspondía a la misma emoción que estaban experimentando. Entonces, bueno, de ahí que las emociones, surge la universalidad de las emociones a nivel facial. Y por eso hay gente que se entrena para detectar las emociones a través de las expresiones faciales, y eso a nosotros nos permitiría darnos cuenta qué está experimentando la persona que está delante nuestro. El trabajo de él, esto lo pongo solamente por si a alguien le interesa buscar, más allá de que están la bibliografía que él describe, él es un catedrático, vive todavía, es un catedrático en California, pero el trabajo de él deriva en una serie que creo, no sé si ahora la siguen dando, que es Lie to Me, Miénteme, porque uno de los libros que él escribió fue Cómo detectar mentiras. Cómo detectar mentiras gracias a leer cada músculo facial en las personas que se le iba haciendo la prueba. Entonces, el trabajo de él se proyecta en esta serie, no es tan así, pero bueno, el actor simula ser el doctor Paul Ekman, que tiene un estudio, digamos, para detectar fraude y demás. Por si les interesa, el trabajo de él, él describe cada una de las expresiones faciales y cuáles son las características de cada emoción. Entonces, retomando, o vamos como recapitulando un poco, las emociones es la base de la comunicación, somos seres humanos y seres sociales gracias a las emociones. Las emociones es algo objetivo, no solamente es subjetivo a nivel mental, tiene su traducción física, y es lo que va a estar implícito en una comunicación. Y en esa comunicación, eh, el circuito que se genera es un circuito abierto, no es un circuito cerrado o no es un circuito donde yo puedo ocultar lo que siento o lo que pienso. Se genera un circuito abierto porque, ¿se acuerdan lo que habíamos dicho de las neuronas en espejo? ¿No? El límbico de esta persona de alguna manera se conecta con nuestro límbico y se puede leer lo que está experimentando la otra persona, y de alguna manera eso a mí me permitiría entrar en sintonía. Entonces, tanto las emociones determinan los pensamientos, y los pensamientos, obviamente, los comportamientos. Esto puede ser una buena noticia o puede ser una mala noticia. ¿Por qué? Porque si nosotros pensábamos que nuestros pensamientos son privados, con esto estamos diciendo que los pensamientos no son tan privados, son más bien públicos, porque lo que yo pienso, lo que yo experimento como emoción y que va a terminar en un pensamiento, de alguna manera el que está enfrente se va a dar cuenta. Entonces, por esa razón es que decimos que estamos ante un circuito abierto de comunicación, y la importancia que tiene que nosotros conozcamos esto para aprender a gestionar nuestras emociones, y después, obviamente, si aprendo a gestionar mis emociones, voy a estar más cómodo para ayudarle al otro a que pueda gestionar sus emociones también. Bueno, ahí la palabra creencias, nada, no es para profundizar en creencias, pero sí para remarcar que las creencias eh, se construyen en base a nuestras emociones, a nuestros pensamientos, y que es una forma de percibir la realidad, ¿no? Con lo cual, tiene mucho, no todas las personas vemos la misma realidad, todos percibimos una realidad de acuerdo a nuestros filtros, a nuestro sistema de valores, a nuestros principios, y eso es lo que constituye nuestras creencias. Con lo cual, a veces entramos en conflicto con la otra persona porque tiene un sistema de creencias diferente al mío, y entonces ahí estamos en la pelea de quién tiene la razón. Y en realidad nadie tiene la razón, cada uno tiene su verdad, su razón. El doctor Ken Wilber habla de que
todas las verdades son ciertas, pero parciales, ¿no? Porque cada uno va a tener la expresión de sus emociones y de sus pensamientos, que es lo que está experimentando en su mente. Y eso va a construir sus creencias, y vamos a ver el mundo a través de nuestras creencias. Albert Ellis hizo una gran aportación sobre el tema de las creencias, no vamos a profundizar en esto, pero en realidad nosotros vemos el mundo a través de nuestras creencias. Y las creencias tienen un nivel, funcionan en un nivel diferente a la realidad. Y a través de las creencias interpretamos lo que estamos viendo, porque la conectamos con nuestro sistema de valores, con nuestros criterios y nuestros sistemas de valores. Entonces, las creencias se agrupan en creencias sobre la posibilidad, sobre la capacidad, sobre el merecimiento, y entonces me voy moviendo en la vida de acuerdo a lo que creo que es posible para mí, lo que creo que de lo que soy capaz y de lo que merezco. Y entonces cuando yo cuando recibo algo que no merezco, no lo puedo tomar, por ejemplo, ¿no? O cuando me ponen un desafío y siento por una creencia que tengo de que no soy capaz, no puedo atravesar ese desafío. Y sin embargo tiene que ver con un sistema de creencias. Solamente esto para puntualizar, no para desarrollar, pero para puntualizar de que es un tema importante al que le interese explorar un poquito cómo funcionan las creencias, porque en realidad nosotros nos movemos en el día a día con un sistema de creencias, y que creemos que esa es la realidad, que a veces estamos dispuestos, que defendemos nuestras creencias, y cuando hay alguien que no coincide con mis creencias, entramos en conflicto. Y a veces nos ponemos en un extremo, ¿no? El extremo de el fundamentalismo, el extremo de matar por sus creencias, ¿no? Entonces, siempre vamos a estar definiendo nuestra realidad de acuerdo a nuestro sistema de valores, que son nuestras creencias. Con lo cual, ojo, que la persona que está enfrente nuestro va a estar viendo la realidad de acuerdo a su sistema de creencias, y que puedan no coincidir con la mía. Si yo sé eso, me quedo tranquilo, porque con ese conocimiento, digamos, o con esa herramienta, yo puedo decir, bueno, está bien, para vos es esto, vos lo ves así, sí, perfecto, bueno, yo no lo veo tan así, no pasa nada. Nadie trata de ganar una conversación, porque cada uno ve la vida como lo puede ver, de acuerdo a cómo se construyó como ser humano. Solamente decir que las creencias se introyectan en nuestro cerebro en los primeros 7 años de vida, y tiene que ver con lo que nos enseña nuestra familia, con lo que nos enseña nuestro sistema educativo, con lo que nos enseña nuestra cultura, de ahí que las creencias occidentales no son las mismas que las creencias orientales, y así en cada lugar, ¿no? Pero bueno, solamente seguimos compartiendo que decíamos que la gran mente, esta mente que tiene toda una parte que es inconsciente, toda la parte que se relaciona con la supervivencia es inconsciente. Yo no soy consciente de que alguna parte de mi cerebro le está dando la orden a mi estómago para que pueda digerir la comida, a mi corazón para que pueda latir, a mi riñón para que pueda filtrar, eh, a mi sistema límbico que está generando las emociones. Eso es toda una parte inconsciente. Y después tenemos la parte consciente, que tiene que ver con la neocorteza, con el desarrollo que marca la evolución humana, que es la neocorteza, toda la parte prefrontal y frontal, y mientras que nosotros experimentamos una vida consciente, nos damos cuenta de quiénes somos, dónde estamos, con quién trabajamos, también tenemos que saber que el 90% de nuestra mente se está experimentando a nivel inconsciente, y eso no nos damos cuenta. Y entonces, tanto nuestras creencias operan en una parte consciente y en una parte inconsciente. Solamente para contar cómo está funcionando nuestra mente las 24 horas del día, no descansa nunca, como una guardia de terapia intensiva, los 365 días del año, y las 24 horas. Entonces,
Sumando lo que venimos charlando de que las emociones es una función cerebral, los pensamientos es una función cerebral y eso interviene en la comunicación, nosotros tenemos un rol importante. Estamos en el sistema de salud comunicando una mala noticia todos los días, no necesariamente la muerte, sino un diagnóstico, y conociendo cómo funcionan las emociones, los pensamientos, la parte cognitiva, la memoria emocional, nos va a permitir a nosotros tener herramientas para ser terapéuticos. ¿Se acuerdan que al inicio decíamos, tenemos que tener una formación integral, biológica y emocional? Podemos saber mucho cómo intubar a un paciente, cómo colocar un catéter de Swan-Ganz, cómo colocar una vía, eso está perfecto, cómo hacer una cirugía, eso lo sabemos y lo sabemos muy bien. Sin embargo, eso es actuar solo sobre el cuerpo, pero el ser humano, además del cuerpo, tiene todo su estado mental. Y ahí es cuando nosotros, conociendo estas herramientas, podemos entrar y realmente ser terapéuticos. Para eso vamos a necesitar un marco. Y ese marco es la empatía, ¿no? Hay muchas definiciones de empatía, la empatía está mal interpretada muchas veces, sin embargo, no es lo mismo la empatía que la simpatía, o el extremo, la antipatía. Eh, lo que nosotros tenemos que saber es que si podemos desarrollar la simpatía, que es estar en sintonía con el otro, cuando estamos en la vida cotidiana, cuando estamos con nuestra familia, nuestros compañeros, cuando todo es agradable, estamos en sintonía y vamos al compás. Sin embargo, cuando nosotros vamos a ser terapéuticos, cuando estamos en nuestro trabajo en el sistema sanitario, es necesario conocer de qué se trata la empatía. Si van a cualquier libro de comunicación, van a encontrar una definición como que la empatía es la comprensión básica de la escucha, lo que puse ahí en la diapo. Una persona es capaz de situarse en el rol de la otra y entender sus sentimientos, actitudes, comportamientos. Eso está escrito como definición, es así, pero a veces no se interpreta de esa manera. Incluso se dice, hay que ponerse en el zapato de otros. Bueno, eso es equivocado. Eso es incorrecto. La empatía no se trata de ponernos en el zapato del otro, porque nunca lo vamos a poder hacer. Nosotros tenemos nuestro sistema límbico, que estamos experimentando nuestras emociones, y el otro tiene su sistema límbico, que está experimentando sus emociones, con lo cual nosotros nunca vamos a poder eh, ponernos en el zapato del otro. Sí podemos intentar ponernos en el lugar del otro para ver desde qué perspectiva ve el otro el problema, pero no ponernos en el zapato del otro, porque el que perdió el ser querido es el otro, el que tiene un cáncer es el otro, no soy yo. Con lo cual, intentar ponernos en el lugar del otro, eso, que entraría en la definición de simpatía, eso nos puede generar mucho daño a nosotros, porque intentamos meternos en los zapatos del otro y hasta muchas veces sufrimos con el otro. Y sin embargo, ahí no estamos siendo empáticos y no estamos siendo terapéuticos, no estamos siendo útiles. La empatía requiere una palabra que puse ahí, que es acompasar. Lo que significa eso es ir al compás de lo que está pasando el otro, a través de la técnica que ya se las voy a comentar, para poder mostrarle al otro lo que está pasando o lo que está experimentando. Entonces, y ahí entran y vienen bien las técnicas de comunicación, porque gracias a que tenemos técnicas de comunicación nos va a permitir a nosotros mostrarle qué es lo que está experimentando, y gracias a eso podemos trabajar sobre la empatía. En comunicación
vamos a hablar de la comunicación verbal y la no verbal, de la cual, como las técnicas verbales, eh, si en una comunicación decimos que el 20% es verbal y el 80% es no verbal o corporal, con lo cual es más importante y le damos más importancia a lo que muestra el cuerpo, ya vimos lo que son las microexpresiones faciales, a lo que dicen las palabras. Es más, se produce enojo y se produce desconfianza cuando nuestras palabras no están en congruencia con lo que nuestro cuerpo muestra. Con lo cual es importante que nosotros tengamos esa congruencia entre palabra y cuerpo. Entonces, volviendo otra vez ante las emociones que decíamos, que nacen desde un lugar sin control de la conciencia, y que nace, que es el sistema límbico, y que nacen como un desborde emocional y como un tornado, en esas emociones es que vamos a aplicar las técnicas de comunicación. Y la primera técnica que viene bien, o la que más la desarrollamos, porque es la primera que se sugiere para trabajar, es el reflejo de emociones. Después podemos comentar algo de la clarificación, la paráfrasis, la autorrevelación, pero en realidad la más importante, porque es la que hay que ejercitar para trabajar, es el reflejo de emociones. ¿Y qué significa el reflejo de emociones? Decíamos esto, que las emociones son adaptativas. Las emociones, eh, la persona que está experimentando no sabe que está experimentando. Y yo estoy enfrente de esa persona que está experimentando la emoción y estoy siendo empático. ¿Qué quiere decir empático? Estoy en escucha activa como un observador que no juzga y que mi única función es devolverle a la persona que está experimentando como un reflejo lo que está experimentando. Y por eso se pone el ejemplo de un espejo, porque realmente nosotros, para hacer el reflejo de emociones, tenemos que ser un espejo. Simplemente estamos delante de la persona que está experimentando una emoción, la detectamos, le ponemos un nombre, desciframos qué es lo que le está pasando y se la devolvemos como un espejo nos devuelve la imagen. Fíjense que un espejo no juzga la imagen que está tomando. Si nos ve enojado, nos devuelve la imagen enojado. Si nos ve despeinado o pelado, nos devuelve esa imagen. No nos hace Photoshop. Bueno, nosotros tampoco vamos a hacer un Photoshop de la emoción que estamos leyendo. Cuando nosotros detectamos una emoción, le ponemos un nombre y se la devolvemos para que la persona se entere lo que le está pasando, lo que le está experimentando. Pero eso solo lo podemos hacer si somos un observador consciente. ¿Qué quiere decir un observador consciente? Un observador que no juzga. ¿Qué quiere decir que no juzga? Que puede escuchar todo lo que diga o todo lo que haga, entendiendo que lo que dice y lo dice y lo hace desde su sistema límbico. No lo hace en contra mío. Lo hace como un mecanismo de supervivencia. Tiene una función, todas las emociones que está experimentando, y si yo lo veo desde ese lugar, simplemente me quedo tranquilo, lo observo, entiendo qué le está pasando y se lo devuelvo. Esa información le va a permitir a la persona empezar a gestionar o a darse cuenta por lo que está pasando. Pero, volvemos a repetir, sé que es muy difícil observar una emoción y no juzgar, eh, pero es la premisa que requiere la técnica. Yo recuerdo cuando era residente de terapia intensiva de segundo año, recuerdo que, esto a modo de anécdota porque me parece que viene al dedillo, había fallecido un chico joven del campo que le había sufrido una herida de arma de fuego en cráneo en forma accidental, y era del campo, y estaba con el padre fue el único que vino. Bueno, después de 2 días salimos y bueno, le comunicamos al padre que el chico falleció. Y el padre lo único que me miró
Y me dijo, bueno, si usted dice, doctora, le agachó la cabeza y quedó como pensativo. Yo, que no tenía nada de este conocimiento, yo lo miraba y le miraba a mi compañero que me acompañó a hacer esa comunicación, y yo no podía creer lo que estaba viendo. Y entonces, obviamente, lo estaba juzgando. Yo decía, pero usted me entiende lo que le... Sí, sí, pero bueno, la vida es así. Dice, este hombre de campo dice, la vida es así. Nada, no le dije nada. Cuando volví, quedó el padre afuera. Cuando entré, le decía, yo estaba enojada y le decía a mi compañero, pero qué insensible, no se le cae ni una lágrima. O sea, no puedo creer que un padre no llore por la muerte de un hijo. Bueno, era tal el enojo que yo tenía porque no podía creer que el hombre no estaba desarmado porque acababa de recibir la noticia de que su hijo había fallecido, que yo lo estaba juzgando. Yo no podía creer que este hombre primero no negara, o sea, que no pasara por todas las fases del duelo que uno habitualmente ve, sino que simplemente agachó la cabeza y dijo, bueno, es la ley de la vida, nacemos, morimos. Claro, yo estaba como observadora y empecé a juzgarlo. Él, no sé cómo habrá terminado su proceso de duelo, no reaccionó, por su sistema de creencias, no reaccionó como reaccionaba la mayoría de las personas a quien le decíamos que su familiar había fallecido. Entonces, eh, hasta que entendí y aprendí que podemos ser terapéuticos, que podemos ser empáticos si cumplimos con la premisa de ser un observador que no juzga, porque cada uno responde como su sistema lo puede hacer, de acuerdo a su memoria emocional, a sus experiencias de vida, a su sistema de valores y de creencias, de acuerdo a cómo lo puede hacer, reaccionan. Y nosotros esperamos que haya un estándar, digamos, que todo el mundo reaccione de una manera. Y no nos encontramos, si bien hay una generalidad, pero hay estas excepciones que nos hacen como parar y decir, bueno, acá no todos reaccionan de la misma manera. Entonces, la empatía tiene que ver con estar en contacto con una persona con la que nos estamos comunicando, observar y con la premisa de no juzgar, porque la emoción que experimente siempre es adaptativa para su sistema. Lo otro, que bueno, es un poco difícil hablar de la comunicación no verbal, y dentro de lo no verbal, la comunicación institucional. Es difícil de hablar en nuestro sistema sanitario. Estoy hablando de nuestro sistema sanitario en Argentina, Latinoamérica. Es muy difícil porque primero no nos entrenamos en comunicación y, y no tenemos no somos conscientes que la comunicación comienza cuando el paciente y su familiar ponen el pie en el hospital o en la puerta de la clínica o del sanatorio. Ahí comienza la comunicación, no, no verbal, obviamente. Esa es la comunicación emocional. Como eso nosotros no lo tenemos muy registrado, en lo institucional pasan muchas cosas que se tildan de cosas desagradables, de comunicación institucional inhumana, y que lo vemos a diario. Fíjense, por ejemplo, la primera foto, la de arriba, es una foto, no creo, no es ahora en la actualidad por tema de la pandemia, porque están todos ahí como muy juntos, amuchados, pero esa es una foto de un pasillo del Hospital Gaba. O sea, esto lo vimos siempre en nuestro sistema sanitario desbordado, donde ya no hay lugar donde poner camas, donde se ponen camas, cunas en los pasillos. Nosotros acá tenemos, en todos los inviernos hay pacientes internados en camillas, sentados con un suero en sillas de rueda. Bueno, esas cosas lo hemos visto todos. Ahora, en estos meses, la situación con la pandemia ha cambiado y probablemente estemos un poco más separados, pero el sistema sanitario no está preparado para ofrecer
una comunicación institucional de que es importante qué es lo que brindamos. O sea, es una comunicación institucional cuando la institución lo que ofrece, lo ofrece como una forma eh, como una forma inclusiva. Nuestros sistemas sanitarios son más expulsivos que inclusivos. No hay lugar, busco cama y no hay cama, quiero hacer una derivación y no puedo, necesito hacer una tomografía y no lo puedo hacer, necesito una información y el médico no está disponible. Entonces, las formas en que nos vamos relacionando ya a nivel institucional, esto no personal, pero a nivel institucional, es un sistema muchas veces expulsivo. Y las personas están dando vuelta a ver quién le da la respuesta que necesitan, ¿no? En esa comunicación institucional estamos nosotros, porque si bien la comunicación es institucional, pero la institución la componen los profesionales, o sea, nosotros estamos ahí. No es solamente la dirección del hospital o los jefes de servicio, todos hacemos esa comunicación institucional. Entonces, desde el punto de vista no verbal, desde el punto de vista no verbal, la importancia que tiene en el contacto con las personas, ¿no? El contacto con, desde distintos puntos de vista. En el lenguaje no verbal, y esto ya va desde lo institucional a lo personalizado, no solamente es importante las palabras que decimos, sino con el cuerpo que decimos. O sea, cómo ponemos el cuerpo cuando decimos lo que decimos. Y acá vamos a tener en cuenta unas 3 o 4 cosas importantes. La primera, que es una de las más importantes, es el contacto ocular. Fíjense, esta es una foto de internet, así que no sé en qué lugar se dio, pero ahí está un personal de salud, que puede ser un médico, que está enfrente de una señora, la que está hablando, y ese profesional está con una mirada atenta, está ejerciendo el contacto ocular, y es importante saber que el contacto ocular transmite veracidad en la información. Si nosotros no queremos o no estamos diciendo la verdad, lo que menos vamos a hacer es mirar a la cara de esa persona, y mucho menos vamos a hacer contacto ocular con los ojos de esa persona. Entonces, sabemos que el contacto ocular genera veracidad en la información y genera confianza. Entonces, es importante que nosotros cuando hablemos, y sobre todo cuando vamos a decir una mala noticia, la peor noticia que puede recibir una persona, es que lo hagamos mirándole a la cara. Si nos cuesta mucho mirarle a los ojos, podemos usar el triángulo que está entre los dos ojos y la nariz, ese triángulo invertido, podemos hacer foco ahí, porque a veces nos cuesta mirar directo a los ojos, pero podemos mirar ahí, y de alguna manera con eso estamos transmitiendo de que estamos atentos a lo que nos está diciendo. También el extremo, el contacto ocular, si es un contacto ocular sostenido y directo a los ojos, también puede generar intimidación, con lo cual el contacto ocular no debe ser ni excesivo, ni debe faltar el contacto ocular. Todo tiene que ser un término medio, digamos, ¿no? Pero cuando las personas buscan la verdad, nos van a mirar a los ojos. Y si nosotros no miramos a los ojos, o damos una información contestando un mensaje en WhatsApp, o damos una información mirando nuestro reloj, lo único que vamos a generar va a ser desconfianza, porque el que está escuchando esa información, lo primero que va a decir es, no me quiere decir la verdad, o algo está escondiendo. Entonces, contacto ocular es importante tenerlo presente y empezar a practicar, tal vez con nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestra familia, para ver cómo nos sentimos cómodos nosotros haciendo ese contacto ocular. Lo otro importante en el lenguaje no verbal es el tono y el volumen de voz.
el tono y el volumen de voz tiene que ser ni agudo ni grave, sino tiene que ser un término medio, un volumen medio. Las malas noticias no se pueden dar ni a los gritos, ni en cualquier lugar. Entonces, por un lado, nosotros tenemos que tener un lugar que ofrezca intimidad. Sé que en los hospitales nosotros damos los informes en los pasillos, porque no hay, ustedes van a decir, no hay una sala de comunicación. Es muy difícil tener una sala de comunicación, pero sí tenemos que saber de que vamos a comunicar lo más importante para esa familia, y que va a ser una tragedia. Vamos a dar ese golpe, aunque intentemos ponerle el casco protector, pero vamos a dar un golpe. Entonces, démosle intimidad en un lugar donde puedan estar aislados, porque sabemos que se va a venir el tornado, que va a ser un tornado de emociones, y nosotros sabemos que tenemos que darle el espacio para que puedan experimentar esas emociones. Y ese espacio puede ser tal vez un consultorio, un lugar que esté cerrado, o que en el momento que vamos a dar la comunicación no esté en actividad, qué sé yo, más de una vez. Una sala de diálisis puede ser, si no hay nadie, poder ocupar ese lugar. La secretaría de un servicio, un consultorio, un lugar donde podamos permitirle privacidad e intimidad, aunque sea por esos 10, 15, 20 minutos que vamos a necesitar para comunicar la peor noticia. Y en eso el volumen de voz y el tono de voz tiene que ser de medio a grave, y el volumen también tiene que ser medio, no tiene que ser un volumen alto, porque las buenas noticias se puede dar a los gritos una buena noticia, se va de alta, eso sí se puede dar a los gritos, pero una mala noticia no se puede dar a los gritos. Lo otro que también es importante es el contacto físico. Nosotros tenemos que saber que el contacto físico genera apoyo, o sea, transmite apoyo. Puede ser que nosotros no estemos acostumbrados a hacer un contacto físico, o nos cueste hacer un contacto físico. El contacto físico, a veces ponerle la mano en el hombro, o si estamos sentados, ponerle la mano en la rodilla, si estamos sentados al lado. eh, un contacto físico con tacto, o sea, solamente tocar y sacar la mano. Con eso le estamos transmitiendo apoyo, que estamos ahí para ser un tutor o un bastón en ese momento donde todo se derrumba. Es importante que no haya barreras. Barreras se refiere a los escritorios, a algo que esté en el medio entre la persona que está recibiendo. Por ejemplo, en la imagen anterior, fíjense que acá estaba esta persona dándole el informe en un consultorio a través de un escritorio. Bueno, esto se puede considerar una barrera, sin embargo, él está bastante cerca, en caso de que tenga que generar un contacto físico con la persona. Esta es otra imagen donde sí está al lado de la persona y le permite ponerle una mano en el hombro. Lo ideal es no tener barreras. Las barreras alejan. Si no hay barreras, eso demuestra que estamos ahí, que nos interesa, que estamos en empatía, y que estamos atentos a las necesidades que pueda tener esa persona. Y la otra es la postura de acercamiento. Podemos tener una postura de retirada, que esa es sentada para atrás, cruzando las piernas, que es una posición muy cómoda, como si estuviéramos mirando televisión, o como está este profesional, que está tirado hacia adelante, apoyado sobre una silla, pero tirado hacia adelante, y eso es lo que se conoce como postura de acercamiento. Esa postura, que es una postura de acercamiento, le está dando la imagen al que está recibiendo la comunicación de que estoy cercano, que me interesa lo que te está pasando, estoy leyendo lo que te está pasando y que estoy acá para ayudarte. Con lo cual, todos estos ingredientes del lenguaje no verbal son muy útiles, y que van a ir acompasados con el lenguaje verbal, ¿no? Con las palabras que voy a usar. Y bueno, no sé qué hora es, pero para ir finalizando, solamente fases del proceso, esto lo que les decía del duelo,
eh, el duelo tiene diferentes fases en la parte crónica, un duelo que comienza cuando se entera de la mala noticia, puede llevar 1 año, 2 años, resolver ese duelo, Y pero como que eso donde no lo tuvo hace golpe desde, de contacto. Mano en el hombro, dijo, pero no sé si habrás. pero eso no sé si lo va a hacer delante de nosotros. Las etapas que pasa la persona delante de nosotros, cuando nosotros comunicamos la mala noticia, pasa habitualmente del miedo, que es esta primera imagen, que es de la persona que está internada, y el miedo, a ver, miedo es una de las emociones, pero son muchísimas: miedo, enojo, frustración, sensación de abandono, desesperación, ansiedad, negación, o sea, sorpresa, son muchas las emociones que pasa una persona cuando su familiar está grave. En general, eh, lo que, lo que es de mayor intensidad es el miedo, miedo a que pase lo peor. Siempre hay una esperanza. Es más, los familiares te dicen, tenemos todavía una esperanza. Y la esperanza es lo último que vamos a perder. Pero siempre está el miedo a que pase lo peor. Una vez que nosotros hacemos la comunicación de que la persona falleció, a pesar de todos los esfuerzos, lo hacemos teniendo en cuenta las técnicas verbales, aparece la primera fase del duelo agudo, que es la negación. Ese no puede ser, no puede ser lo que me está diciendo. No puede ser, si yo lo vi bien, lo vi hace media hora, a la hora de la visita entré y lo vi y estaba bien y ahora usted me está diciendo esto, no puede ser. Entonces, ese no es la primera parte del duelo, que es la negación. La mente no puede aceptar de entrada que su vida cambió, que su estructura familiar cambió. Eso es imposible. Nadie en este mundo puede aceptar eso de entrada. Entonces, la primera fase del duelo esperable es la negación. Eso de que nos dicen, no puede ser, ¿qué me está diciendo? Bueno, nosotros podemos interpretar que no nos cree o, lo que es peor, que no entiende lo que le estamos diciendo. Y a veces, cuando anunciamos la muerte sin eufemismo, o sea, falleció o murió, la palabra que usemos, cuando la usamos y la persona sigue hablando en presente y aparece la negación, a veces nosotros no interpretamos la negación y volvemos a repetir. Y decimos, no, pero mire que murió, pero mire que falleció. Y buscamos todos los términos habido y por haber para decir que ya se terminó. Y sin embargo, si la persona habla en español y yo se lo dije en español, la persona eso lo entendió. Lo que pasa es que ahí el aparato psíquico, como mecanismo de supervivencia, aparece la primera fase. No puede ser. No puedo, no puede ser lo que estoy escuchando. No puedo entender lo que me está diciendo. Y aparece la negación. Y ahí está la imagen del tornado, que dentro de la fase de la negación aparecen todas las emociones que tienen que ver con el dolor. Aparece el enojo, puede ser en su mayor intensidad la furia, aparece, bueno, la sorpresa, puede haber agresividad, aparece la frustración, la sensación de abandono, ¿por qué me dejó? ¿Por qué me dejaste y te fuiste? Eh, Aparecen muchas emociones negativas que se pueden resumir en un gran dolor. Y eso tiene la energía del tornado. Con lo cual, lo que dijimos al inicio, si nos ponemos enfrente del tornado, el tornado nos va a llevar puesto. Si le decimos, no, pero mire que falleció, y usted me tiene que creer que falleció, sino, y tranquilícese, si nos ponemos enfrente, todo va a ir mal y no vamos a ser terapéuticos en la comunicación. Nosotros sabemos que van a aparecer una cantidad de emociones, lo que charlamos en la rueda de emociones,
una cantidad de emociones con la intensidad de un tornado. Y que lo que tenemos que hacer ahí es usar la técnica, el reflejo de emociones, ser de espejos y devolvérselo. Es lógico que no se pueda creer que fulano ha fallecido. Es normal que usted esté tan enojado. Y sí, estoy enojado porque le dije que no se fuera y salió y tuvo el accidente. O sea, cuando nosotros hacemos el reflejo de emociones y le mostramos a la persona la emoción que está experimentando, eso nos da paso a establecer una comunicación y entonces ahí la persona comienza a decir más emociones y nos permite a nosotros ayudarle a que se dé cuenta de lo que está pasando y que pueda empezar a manejar en forma más adecuada las emociones. Una vez que nos damos cuenta que pasó, si nosotros usamos esa herramienta terapéutica y le mostramos que es normal que no pueda creer lo que esté sucediendo, que es normal que no se puede aceptar este resultado, el fallecimiento, o a un paciente es normal que no pueda aceptar que usted tiene cáncer. Una vez que nosotros hacemos esa por ahí se interpone alguna conversación, hay un micrófono abierto. Una vez que nosotros hacemos ese reflejo de emociones, la persona se da cuenta de lo que le está pasando y da paso a la fase de aceptación. De la negación se pasa a la siguiente fase del duelo. Todo eso es en agudo y todo eso se da en minutos. Se pasa a la fase de aceptación, que ahí es cuando la persona nos dice, pero usted me está queriendo decir entonces que lo que yo tengo es un cáncer. ¿Usted me quiere decir que fulano, mi hijo, mi esposo, falleció? Cuando da paso, cuando la persona pronuncia esas palabras, a nosotros nos da una idea, porque estamos en escucha activa y vamos poniendo el termómetro y vemos que comenzó la etapa de aceptación. Ya esa persona empieza a estar alineada a la realidad que está viviendo, ya salió de la negación y comienza la etapa de aceptación. Y en la etapa de aceptación hay esa imagen ahí de esa persona que está cayendo y queda detenido en el tiempo. Cuando una persona se entera de lo que está pasando, de lo que está experimentando, queda como frisada, queda como congelada, que el tiempo se detiene. El tiempo se detiene porque todo queda en suspenso hasta que con nosotros enfrente y en esta comunicación terapéutica, de a poquito, el mundo comienza a girar de nuevo y la persona ahí entra en la fase de adaptación. Ahí es cuando, es la imagen que está debajo, que es cuando la persona se puede ver a sí misma, pero ya no es la misma persona que antes. Esto es, si el que falleció fue mi marido, ahora me veo con mi familia sin mi marido. Y ahí empiezan a aparecer frases que nos dan la idea de que ya está en la etapa de adaptación, que es cuando te dicen, ¿y ahora qué voy a hacer sin él? Él era el que traía el dinero a casa, él era el que llevaba a los chicos a la escuela, él era el que cocinaba, el que hacía los domingos el asado, qué sé yo, o sea, empieza a aparecer el rol que cumplía esa persona. Entonces, cuando la persona, el doliente, empieza a hablar de cómo va a ser su vida sin esa persona, es cuando empezó y ya está transitando la etapa de adaptación. O sea, ya nos da a nosotros un indicio de que se está viendo cómo va a vivir, cómo va a ser volver a su casa sin ese familiar. ¿Cómo le van a... Es más, cuando nos dicen, ¿y ahora cómo le digo a los hijos? ¿Cómo le digo a las hermanas? ¿Cómo le digo a la madre que es viejita y tiene problemas de corazón? Bueno, empiezan a aparecer los problemas normales
que están asociadas a la muerte, y que ahí estamos nosotros en escucha activa, como para ir atendiendo, que en realidad son cosas muy simples, pero como su estado racional está como atontado, digamos, está como enlentecida la parte racional, nosotros podemos ir ayudando a clarificar, dándole ideas o dándole herramientas de cómo decir, bueno, mire, a la madre se le puede decir de esta manera, si usted no lo puede hacer, tal vez nosotros lo podemos hacer, o le vamos dando pistas, le damos una ayuda para que esta persona lo pueda comunicar. Y después, como última etapa, que es la que nosotros vemos en la donación y el trasplante, en la entrevista de donación, es que aparece el legado, ¿no? El legado es, y si ustedes pueden observar en la cara de esa mujer, donde se notan en la parte de arriba, en la parte de los ojos, se nota un gran sufrimiento. Sin embargo, uno puede ver que ese rostro, a pesar de estar sufriendo, está en paz. Cuando nosotros hemos acompañado a la persona, a la familia, a que transite todas las fases del duelo, que pasó por la negación, la aceptación, se adaptó a que ya no tiene ese familiar, y en ese momento está preparado psicológicamente como para ver que la muerte, que genera un vacío, porque la muerte genera un vacío, no necesariamente tiene que ser inútil. Que la muerte puede dar origen a otras vidas a través del trasplante de órganos y de tejido. Pero solamente la persona va a poder ver eso si pasó por todas las fases. Imagínense que una persona que está en la etapa de negación, que piensa que su familiar todavía está, o que tiene miedo, que piensa que su familiar todavía está vivo, que nosotros planteemos la donación, hay una brecha muy grande como para que eso se pueda comprender. Y lejos de ser terapéuticos, vamos a generar mucho daño, además de un gran escándalo institucional y familiar, sino solamente podemos nosotros abordar el tema de la utilidad de los órganos y tejidos para trasplante, no solamente para trasplante para el que necesita el trasplante, sino también la utilidad en sobrellevar el duelo. Solamente eso lo podemos hacer después que la persona se adapta a la idea de que su familiar ya no está más, de que su familiar falleció, y que en medio de este gran dolor puede surgir algo positivo. Entonces ahí es cuando muchas familias nos han dicho, esto es un bálsamo para tanto dolor. O sea, la palabra bálsamo lo dicen, y lo dicen frecuentemente, esto es un bálsamo para tanto dolor. En medio de tanto dolor aparece una esperanza, y ahí aparece la emoción, la esperanza. Aparece volvemos a la rueda de emociones, no hay alegría, porque no va a haber alegría, pero sin embargo hay serenidad, hay una combinación de eh, cuando hay alegría y anticipación, también aparece un estado de amor, se describe como un estado de amor. Entonces también eso experimentan las personas cuando nosotros, cuando aparece el legado, él puede dar vida a otras personas a través del trasplante. Eso genera tanto alivio que del dolor aparece la esperanza. Cómo se transmuta, si se quiere, o se produce una alquimia del dolor, aparece la esperanza. Tal es así que ahí las personas nos empiezan a preguntar, ¿y quiénes se van a trasplantar? Y si el fallecido es un chico, preguntan, ¿y son chicos los que se van a trasplantar? ¿Y qué órganos pueden servir? Y entonces, y todas esas preguntas nos hacen saber que están en la parte de la rueda de las emociones que son muy positivas y que le están dando esperanza de nuevo. O sea, y eso lo vemos a diario, una persona que termina de llorar, que está con un rostro de mucho sufrimiento, pero que el dolor
salta la esperanza. Y eso es porque aparece el legado. Todos, de alguna manera, podemos ayudar a otras personas, aún en nuestra propia muerte. Solamente si nosotros hemos cumplido el primer objetivo, que era disminuir el impacto de la mala noticia, el segundo objetivo, que es si yo tengo estas herramientas de comunicación y tengo esta comprensión de lo que significa la comunicación, puedo ser terapéutico y con eso disminuir mi estrés profesional, se cumple el tercer objetivo. La persona puede encontrar un bálsamo ante tanto dolor a través del legado. Y ese legado es que aparece la vida a través del trasplante después de la muerte. Las fases del duelo o sea, es bastante profunda. Nosotros tenemos un curso completo de fases del duelo, donde vamos fase por fase, pero no es para desarrollar acá, sino solamente para compartir por qué fase pasa una persona cuando recibe la mala noticia y en qué momento nosotros podemos abordar el tema de la donación y el trasplante. Si la persona está en negación, no. Si recién está aceptando la muerte, tampoco. Cuando la persona empieza a decir, ¿y ahora qué voy a hacer?, es cuando se comienza a adaptar. Ahí es cuando la persona va a hablar de su ser querido, del rol que cumplía, y recién ahí aparece el legado. Esa persona puede dar vida a otras personas a través de un trasplante. Así que hicimos un recorrido, no sé en qué hora estamos porque perdí la noción. 7:07 me dice Nico acá, que me está acompañando. Bueno, casi 2 horas, o sea, bastante bien. Y muchas gracias. Solamente pongo esta imagen porque realmente me resulta muy graciosa, pero si no vieron la película les aconsejo que vean porque intensamente muestra bastante bien cómo se experimentan, cómo funcionan las emociones cuando se está experimentando. Y está muy bueno usar la palabra experimentar emoción. ¿Qué es lo que yo estoy experimentando? Porque las emociones se experimentan. Y mientras que se están experimentando, no se pueden detener. Eso es lo que tenemos que saber. No podemos decirle a alguien, no sientas pena. No sientas enojo, no. Estoy sintiendo enojo, no. No me pidas que no sientas. Ya se produjo el potencial de acción, se disparó la corriente eléctrica a través de toda la sinapsis que tiene una conexión nerviosa y eso se produce el circuito y eso es imparable. Lo que nosotros tenemos que saber es que las emociones se experimentan, nosotros estamos ahí, en actitud, en escucha activa, tratando de ser empático, tratando de detectar qué le está pasando, se lo devolvemos como un espejo y sin juzgar. Y tal vez con esas pautas nos puede ir un poco mejor. Y nos podemos sentir más tranquilos a la hora de comunicar malas noticias.